Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en un silbo apacible en la mañana del lunes 4 de agosto del 2025. Damos comienzo en esta semana, en este día, con la serie de estudios a modo de reflexión basados en el tema del miedo, de poniendo el miedo en su lugar. Y como primera lección o reflexión, vamos a hablar acerca del temor de Dios. El temor de Dios. Hay una característica que no se da a conocer mucho respecto al miedo. Y es que hay que saber cómo identificar o cómo calificar la palabra miedo. ¿Por qué? Porque el miedo puede ser tu enemigo, pero el miedo también puede ser tu amigo. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos en una montaña y que evadimos o echamos para el lado algunas ramas de árboles y de momento nos encontramos con un risco, el miedo que se produce en ti te hace frenar. ¿Por qué? Porque te está diciendo, te vas a caer. Antes que te caigas, te freno. ¿Ves? Y eso entra en el cerebro y actúa en los músculos y en todo el cuerpo y frena. Por lo que hay veces que tenemos que identificar cuando el miedo es mi amigo y cuando el miedo es mi enemigo. El miedo se convierte en enemigo tuyo cuando cae en el pánico. Fíjate que el tema de hoy es el temor de Dios. Y como pensamiento central o idea central, podemos decir que el temor de Dios nos da la fuerza para enfrentar a ese miedo que te lleva al pánico, que te frena o que simplemente te lleva a la desesperación. Si nosotros identificamos o podemos buscar la definición de temor y miedo, son asociados a sinónimos, son interpretaciones que se pueden llevar a un mismo fin, a un mismo propósito. Pero en cambio, cuando hablamos del miedo como el pánico, es definido como las dos palabras anteriores, pero con una intensidad. En el diccionario, el RAE, esa palabra parte del latín metus, que es para hablar acerca del miedo o el temor. Fíjese que cuando leemos en Deuteronomio capítulo 6, los versos 1 y 2, dice, para que temas a Jehová tu Dios. El temor de Dios nos da la fuerza para enfrentar al miedo. En la medida que tú y yo conozcamos los atributos de Dios, que Él es soberano, que Él es santo, que Él es justo, y que esa es la contraparte, si lo podemos definir así, de que Él es amor misericordioso. Entonces, reconoceremos que nuestra relación con Él es de santidad, es de justicia y es de rectitud. Entonces, cuando nos presentamos ante Él, lo hacemos con total reverencia y confianza. Lo hacemos con el temor a Él. A mí me gustan las nuevas aventuras, los viajes, y cuando nos damos ese viaje, por ejemplo, yo no viajo mucho, pero me gusta viajar hay algunos programas de YouTube que presentan diferentes países
con sus respectivos bosques, desiertos, selva, lugares icónicos, lugares que son dentro de lo que es la ciudad también, además de la naturaleza. Y podemos ver cómo esos colores de esas montañas, ¿verdad?, nos conducen a ver la majestuosidad de Dios. Pero para nosotros eso puede ser un terreno desconocido, un camino con muchas curvas. Y ese terreno desconocido y las pendientes pronunciadas y los caminos sinuosos, llevan a un lugar con miedo, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y ese miedo es el que agudiza los sentidos. Como consecuencia de eso, pues uno tiende a conducir de la manera más segura que uno pueda, porque no conoce el camino. Así que en una ocasión un presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, dijo una vez: no tenemos nada que temer sino al miedo mismo. Pero esa afirmación simplemente así no es cierta. Hay un temor necesario, un temor beneficioso, y es el temor de Dios. Veremos ese temor de Dios como un temor sano cuando leemos el Salmo 33, que dice, voy a leer unos versos del 6 al 9, voy a leer del 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios añada bendición a su santa y bendita y poderosa palabra. Los salmos, cuando leemos los salmos, tenemos que leerlo reconociendo que los salmos son una colección dentro de la poesía hebrea, que son usados tanto como canciones como oraciones, inclinando al lector a adorar a Dios. Son todos los sentimientos humanos que puedan reflejarse, ya sean de temor, de coraje, de tristeza, angustia, desesperación, pero también la respuesta de Dios a todos ellos. Y aquí vemos cómo los salmos cubren una letanía de circunstancias y los muchos giros, las vueltas que da la vida. Independientemente de lo que esté pasando, se ha descubierto que los salmos son un gran lugar para buscar sabiduría y echar un vistazo a cómo nosotros navegamos de acuerdo a cómo otros, de acuerdo a la lectura, también navegaron por ese complicado laberinto de la vida. El Salmo 33 nos llama a alabar al Señor, no por lo que Él hace ni por lo que nos da, sino alabar al Señor por lo que es Él. El Salmo 33, verso 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aleluya. No estamos seguros de quién, porque no dice aquí quién escribió este salmo, pero sí podemos decir que este salmista nos señala los atributos de Dios. Y como mencioné al principio, en la medida que conozcamos los atributos de Dios, podemos ver entonces y reconocer
nuestra relación con Él, que debe ser de santidad, justicia y rectitud. Nadie es como Dios, nadie. No hay nadie como Él. Dios puede nombrar las cosas y hacer que existan, como dice en Génesis capítulo 1, cuando dice en el verso 3 o el verso 4 creo, que dice: y dijo Dios, sea la luz. Verso 3. Y si nosotros vamos a Segunda de Corintios, porque él en Génesis dijo, y dijo Dios, sea la luz, vamos a buscar cuál fue esa interpretación, y el apóstol Pablo nos las enseña en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Jesucristo es el verbo, la palabra. Cuando dijo Dios, Jesucristo tomó acción. La palabra se hizo rema, acción, y creó la luz. ¿Qué hizo en ese momento? ¿Qué hubo? Que Él se manifestó y resplandeció en nuestros corazones, resplandeció ante las tinieblas para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para que tú y yo lo conozcamos. Aleluya. Por lo que nadie es como Dios, el creador del universo, de los cielos y la tierra, y de todo lo que en ellas hay. Cuando nos paramos en una playa mirando hacia el océano, hacia la parte infinita del océano, nos maravillamos de la inmensidad de todo lo que vemos frente a nuestros ojos. Pero tan grande como es el océano, Dios es más grande. Y podemos decir que es incomparable. ¿Por qué? Porque los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Sin embargo, se hace manifiesto y vive en nuestro pequeño corazón. Aleluya. Porque tú y yo, iglesia, somos templo del Espíritu Santo. Bendito sea la gloria de Dios. La conciencia de la gloria, la grandeza y el poder de Dios como creador debería a nosotros llevarnos a una respuesta de ¿qué? De temor y asombro. Yo me quedo asombrado yo acá. Cómo a veces yo escucho personas refiriéndose a Dios en una forma como si fuera un cualquiera, un particular, Diosito, Papito Dios. ¿En serio? Cuando leemos en las Escrituras que dice Abba, Padre, no está hablando de una palabra completa, Abba, Padre. No, Abba, Padre. En otras palabras, te lo está dando en dos idiomas, en el arameo y en el griego, que obviamente lo escriben en el español. Abba es Padre. Y cuando se habla de Padre dos veces, o cuando tú ves la palabra dos veces en las Escrituras, es dando un acento de poder a esa palabra. Padre, Padre, aleluya. Que toda la tierra tema al Señor, que todos los habitantes del mundo le teman, dice el verso 8 del capítulo 33 de Salmo. ¿Qué cosas en la creación te dejan asombrados de Dios? Me deja asombrado su luz, porque como leí en 2 de Corintios 4:6, Él resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de nuestro entendimiento en la faz de Jesucristo, mi Señor. Aleluya. Él es luz, y porque Él es luz, nosotros, yo
soy luz del mundo. ¿Para qué? Para que el mundo vea la luz de Dios que resplandezca en el corazón de cada persona. Verso 10 al 15 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí mismo. Óyelo bien, Puerto Rico, naciones que escuchan, me pueden escuchar, sea México, Perú, Colombia, España, África, aún Israel mismo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Escúchalo bien, Venezuela. Escúchalo bien, Colombia. Escúchalo bien, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile. Escúchalo bien a los confines de la tierra. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aleluya. Bendito sea su nombre. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey, vamos a dejarlo ahí. Atento está a todas sus obras. Podemos elegir nuestro camino o podemos elegir el camino de Dios. Dios no hizo robots. Dios hizo personas con una capacidad de poder elegir lo bueno o lo malo. Eso no acabó en el Edén con Adán y Java. Dios le dijo al pueblo de Israel: he aquí le pongo el bien y el mal, escogeos. Pero les conviene que escojan el bien, porque hay bendición en la obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿A Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda? No. Obediencia a su palabra, a la palabra de Dios, a lo que tenemos aquí de frente, que se conoce en el hebreo como la Tanaj, a su ley, la Torá, la cual nunca ha caducado, la cual es perfecta, que convierte el alma, la que te hace ver cuál es tu condición ante Dios, para que vengas en arrepentimiento con una convicción profunda de que vives a espaldas de su palabra y puedas venir a los pies de Él. Su misericordia le alcanza, amigo y amiga, iglesia también. Su misericordia te alcanza porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, verso 17, para el que lo puede o quiera buscar. Y cuando vienes en arrepentimiento, su misericordia te alcanza, porque la tierra toda está llena de su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Cuando raya el alba en el oriente, ahí podemos ver cómo su misericordia se hace nueva en esta mañana. Y su misericordia te alcanza, y su gracia, que es Jesucristo, te salva. ¿Salva para qué? Para que comiences a vivir conforme a su palabra y no conforme a tus convicciones o preceptos preconcebidos. Por lo que podemos elegir nuestro camino o podemos elegir el camino de Dios. Pero cuando nuestros caminos entran en conflicto con los caminos de Dios, podemos estar seguros de que nuestros planes, ¿sabes qué?, van a fracasar. El camino de la sabiduría es comenzar siempre con los planes de Dios. Dice en Proverbios capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aleluya. El consejo de Jehová permanece para
siempre. Los planes de su corazón de generación en generación. Verso 11. Bendito sea su nombre. Bendito sea su palabra. La palabra elegir no es un criterio como que yo tengo la autoridad de elección. Déjeme aclarar algo. Al inconverso se le manda por la Escritura al arrepentimiento. Hechos 17, capítulo 17, verso 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Sin embargo, al creyente, Dios nos pone delante nuestro el bien y el mal. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 30, verso 15. A Josué y el pueblo, Dios le dijo: escogeos. El obedecerle trae bendición. El no hacer lo que Dios manda en su palabra trae maldición. Por eso es que debemos tener asombro y un temor reverente, saludable de Dios, a la luz de quien es Él y lo que ha hecho Él. Él es el creador de los cielos y la tierra. Es ese temor de Dios que nos mueve a andar con obediencia a sus caminos. A medida que reconocemos quién es Dios, quién es Él, responderemos en consecuencia. Hay una expresión que usaba mucho un pastor que yo aprecié mucho y aprendí mucho de él para los años 90, el doctor Charles Stanley, que él decía: obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. Punto. Obedécele a Dios y déjale a Él las consecuencias. Cuando tú y yo, iglesia, sabemos quién es Dios y el papel que desempeña en nuestra vida, en mi vida, estaremos igualmente motivados para actuar con obediencia, porque la palabra nos lleva a obedecerla, aplicarla para nuestra vida, para bendición. Mientras consideramos los planes y el poder de Dios, también consideremos sus perspectivas, su postura. Como leímos en los versos 13 al 15, Dios está al tanto de todo. Él es omnisciente. Para algunos esto podría causar un temor más parecido al terror. Temerosos porque Dios lo ve todo y está dispuesto a atraparlo. De hecho, hoy día los grandes, las élites, se creen que quieren ser Dios, quieren parecerse a Dios. Están haciendo lo mismo que en la antigüedad. Están haciendo lo mismo que Satanás. Y queriendo poner ese ojo Horus como el ojo que todo lo ve, poniendo muchos satélites por todos lados, sobre 40,000 satélites para poder disque tener una mejor comunicación, pero lo que quieren es poder ver la tierra por todos los ángulos. Sin embargo, Dios es el que tiene el control de todo. Y si vives en terror porque Dios todo lo ve, entonces pide como el salmista cuando leemos en el Salmo 139, cuando dice, que es lo que yo utilizo mucho como palabra en oración, cuando dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139. Por lo que no debemos tener
terror, sino temor reverente. Al crecer, podemos darnos cuenta de que sus caminos son más altos que nuestros caminos, y que eso que yo temía o que tenía terror en hacerlo se fue como espuma al ver la claridad, porque la luz lo que hace es que saca las tinieblas, saca las nieblas, la neblina, todo eso que no te deja ver el camino, y lo deja al descubierto. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Saltemos al verso 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Aleluya. No me canso de decir aleluya. A algunas personas no les gusta mucho esta afirmación. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Como si Dios fuera como un instructor o un líder llamando a un soldado: te estoy vigilando, como hacen mucho en forma de broma. Pero ese no es el caso, como se deja ver claro aquí en el resto del versículo 18, cuando dice: sobre los que esperan su misericordia. Aleluya. A los que humildemente le temen, los que se humillan, como dice el Salmo 51:17, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A eso, Él sabe cuándo necesitan rescate y liberación. Cuando nosotros hacemos lo correcto, vemos la vigilancia de la policía con una confianza y una seguridad, pero cuando hacemos lo incorrecto, vemos la vigilancia del policía como un castigo o tal vez como algo injusto. Pero tal amor y protección significa que Dios también nos disciplinará cuando lo necesitemos. En este Salmo 33 vemos la protección de Dios, y algunas veces su protección significa que Él nos protege del daño que podemos hacer a nosotros mismos también por medio del pecado. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que el pecado hace en el ser humano. Lo lleva a la muerte, y no a la muerte física, porque está establecido a todos los hombres que mueran y luego el juicio, sino a la muerte segunda, la cual se habla en Apocalipsis capítulo 20 y 21, cuando dice que es la muerte segunda, el lago que arde con fuego y azufre. Ver cómo Dios obra a nuestro favor como nuestro escudo o proveedor deberá llevarnos a responder con amor y con asombro, pero con un asombro de amor. Aleluya. Descansando confiadamente en Él. ¿Sabes qué? Tenemos protección, porque podemos ver cómo Él nos ama y está atento a nosotros, y también está atento a nuestras necesidades.
Una frase clave que captura este descanso confiado está en el versículo 20. Volvamos al versículo 20, cuando dice: espera a Jehová. Nuestra alma espera a Jehová. A veces esperamos a personas, pero no tenemos garantía de que esas personas lleguen a donde uno. No. Pero esperar en Dios es algo completamente seguro, porque su tiempo es perfecto. Por lo que entonces nosotros lo esperamos con confianza. Sabemos que Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, como dice más abajo. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. El salmista comenzó el versículo 20 con una frase referente a esperar en el Señor, y terminó su versículo 22 con una declaración que es igual, que es paralela. El verso 18 dice, el verso 20 dice: nuestra alma espera a Jehová. Y el verso 22 termina diciendo: según esperamos en ti. ¿Qué prácticas han ayudado, si alguna, a aumentar tu dependencia de Dios? Yo escribí aquí en este estudio: leer su palabra y meditar en ella constantemente. Siempre he dicho que nadie puede meditar en lo que no conoce. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Por lo que no podemos meditar en algo que no conocemos. El meditar en la palabra de Dios activa la fe. ¿Cuándo? Ante las circunstancias. Y me obligo yo a depender de ella y no por lo que pudiera ver mis ojos. ¿Por qué? Porque esto no es por vista, es por fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo tú sabes que tienes los ojos puestos en Jesús? Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe, Jesús es el autor de la fe, autor y consumador de la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo que concluyo: cuando vemos a Dios por lo que Él es en toda su grandeza, en toda su gloria, en su poder absoluto, entonces reconocemos su autoridad y poder en nosotros. Por lo tanto, vivamos de manera diferente nuestras vidas diariamente basados en su verdad. Hay una expresión en el latín que vino por parte de un predicador, creo que fue Charles Spurgeon. Esta expresión en latín dice coram Deo, y coram Deo significa vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video y compartirlo para que la palabra de Dios siga expandiéndose mientras el día dura. Pero que sobre todas las cosas
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Dios te bendiga, tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga.